Anteriormente vimos de manera teórica acerca de los tipos de datos. Ahora vamos a verlo dentro del código. Vamos a comenzar declarando una variable cualquiera y le voy a poner un saludo que se llame hola mundo. Como recuerdan del video anterior, podemos observar que si yo imprimo esta variable, en el navegador obtendré el resultado de lo que hemos asignado a la variable, pero existe una función además de esa llamada var_dump que nos permite poder observar o poder obtener el tipo de dato al que ésta pertenece. Como podemos ver, pertenece a un tipo de dato string y el valor es hola mundo. Además de eso, también podemos asignar un tipo de dato específico. Así que para ese ejemplo vamos a comentar la línea número 6 y como podemos ver nos sigue arrojando que es un string de 10 caracteres y su valor es hola mundo. Si nosotros quisiéramos asignar un tipo de dato específico, utilizamos la función setType. A esta función, en primer lugar, Visual Studio nos dice que indiquemos la variable y luego el tipo que queremos especificar. En este caso, si yo pongo una variable que es la variable que tengo declarada previamente y le digo que me lo convierta a un tipo de dato entero. Si actualizamos en este momento no pasa nada porque hemos solamente asignado el tipo de dato, pero si ahora volvemos a imprimir nos dice que es un entero de 0, es decir, un entero con el valor 0. Es por el tipo de amoldamiento que está haciendo PHP al momento de tratar de convertir este string a un tipo de dato numérico. Ahora hablemos del tipo de dato null. Si por ejemplo yo declaro mi variable null de esta manera y le otorgo el valor de null, el cual es un tipo de dato reservado, y yo imprimo mi variable null en el navegador, cuando yo lo actualice, como podemos ver, tenemos vacío. Si por otro lado yo en vez de utilizar echo me limito a utilizar var_dump e imprimo mi variable que es la que he declarado con tipo de dato null y la imprimo, ahora me dice que es de tipo de dato null, porque recordemos que var_dump lo que hace es extraer el tipo de dato e imprimirlo en el navegador, y ya con eso podemos observar y obtener el tipo de dato al que una variable pertenece. Si por otro lado yo en vez de poner null le asigno una cadena vacía y vengo a comprobar en mi navegador si eso es null, tendremos la respuesta de string, 0 y una cadena vacía. Por lo tanto, vamos a inducir de que una cadena vacía no es null, sino una cadena vacía. Por otro lado, si yo solamente declaro mi variable sin asignar un valor, podemos ver dos cosas. En primer lugar, que recibimos un mensaje de alerta de PHP diciéndonos que nuestra variable, mi variable null, no está definida, pero también le está asignando el valor de null. Por lo tanto, vamos a inferir que tanto null como una variable indefinida son el mismo valor. Para comprobar si una variable es null, podemos recurrir a la función isNull y seguido de el nombre de la variable, o entre paréntesis el nombre de la variable. Como podemos ver, no nos dice no nos está indicando en el navegador si es null o no. Si utilizamos la función echo y nosotros actualizamos, podemos ver que obtenemos un 1, lo que significa es que es true, es decir, que se está cumpliendo la función, que mi variable null en efecto es null. También si nosotros volvemos a asignar un string vacío y actualizamos, podemos ver que obtenemos ningún valor, porque no es null como tal, sino que es otro tipo de dato perteneciente al string. Si por otro lado asignamos el valor de null y actualizamos, volvemos a obtener 1, lo que significa que en efecto el valor es null. Tipo de dato int o integer o número entero. Estos son los tipos de datos que pertenecen al conjunto de los números enteros, como en las matemáticas.
es decir, todos aquellos números enteros desde menos infinito hasta infinito positivo pasando por el cero. Tanto los negativos como los positivos, que son números enteros, como por ejemplo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Nosotros vamos a declarar mi variable int y lo vamos a poner sin comillas, porque los números se escriben sin comillas. En este caso voy a escribir 13. Si voy a mi PHP e intento observar qué tipo de variable es mi variable int y actualizo en mi navegador, vamos a obtener que es un entero con un valor 13. Si por otro lado también yo a este le consulto o le coloco más bien entre comillas mi número y actualizo, me dice que es un string de 13. Ahora veamos algo más. En el video anterior también les mencionaba de que PHP es un lenguaje de tipado débil y también de tipado dinámico, que las variables pueden ser reescritas. En este caso yo voy a reescribir mi variable int y la voy a convertir a número con la función int_val. Y a esa le voy a pasar mi variable int que ya había sido declarada. Es decir, mi variable int que es igual a 13 ahora va a ser igual a mi misma variable pero convertido a valor. Si ahora yo guardo y vuelvo a actualizar, ahora ya me dice que es un entero de 13. Este tipo de operaciones se le llama amoldamiento, donde nosotros cambiamos el tipo de datos de una variable para poder trabajar con ella. Esto mismo no pasaría si nosotros, por ejemplo, escribimos hola mundo y actualizo, me da un entero de 0, porque el amoldamiento falla al no saber cómo tratar este número. Si por el contrario yo tuviera, por ejemplo, 13b y actualizo, me lo convierte a 13, porque lo que hace es identificar que este es un número y elimina la parte de cadena de texto. Pero hay que tener mucho cuidado. No siempre PHP va a saber cuándo se tiene que convertir un número, ni tampoco va a estar adivinando, aquí hay un número, entonces este es lo que quiere mi usuario. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con el amoldamiento de funciones. Tipo de dato bool. Los tipos de dato bool son aquellos a los que solamente pertenecen dos tipos de datos, tanto true como false. No hay más, no hay donde perderse. Es donde nosotros vamos a comprobar si es verdadero o si es falso algo que estemos trabajando. Entonces yo voy a declarar aquí mi variable bool. Entonces a esto le voy a poner true. Básicamente, si ahora yo vengo y escribo mi variable bool para poderla observar con eco en el navegador, simplemente obtenemos 1. Si ahora le pongo, por ejemplo, false y actualizo, vamos a obtener vacío, porque no obtenemos verdadero. Si por otro lado yo en vez de utilizar eco me limito a utilizar nuevamente var dump y imprimo la variable y actualizo, voy a tener que es de tipo bool y el valor es false. Si por otro lado yo coloco un true y actualizo, me dice que es bool y su valor es true. Esto es muy pero muy útil al momento de trabajar con estructuras de control como condicionales o ciclos, porque muchas veces vamos a revisar si algo se cumple o no se cumple, entonces hagamos esto. Si esto se cumple y esto no, entonces hagamos esto. Para eso sirven los booleanos. Tal vez de momento no le encontremos como mucha lógica a este tipo de cuestiones, pero enseguida cuando ya estemos trabajando con los proyectos, entonces vamos a decir, justamente eso es lo que estábamos aprendiendo. Un dato importante es que para false vamos a obtener los tipos de datos false, valga la redundancia, 0, un string vacío que yo lo voy a poner como dos comillas vacías, y también voy a obtener un none, que lo veremos más adelante. Significa cuando el amoldamiento falló o cuando una operación se quería hacer y no eran números. Así que veamos el siguiente tipo de dato. El tipo de dato float se refiere a los valores numéricos no enteros. Por ejemplo, voy a poner mi variable float y lo voy a igualar a 2.31, por ejemplo. Si yo ahora vengo e imprimo el tipo de dato que es esta variable seguido de su valor y actualizo, me dice float
2.31. No hay donde perderse, trabaja exactamente igual que los valores enteros o los integer o los de tipo int. Algo muy importante que quiero resaltar de esto es que los tipos de datos float también son llamados tipos de datos double. Esto es por razones históricas, ya que en otros lenguajes más antiguos como C, como Java, C Sharp, etc., este tipo de valores también se llaman de la misma manera. Así que es básicamente eso, por razones históricas. El último tipo de dato que vamos a estudiar en este video es el tipo string, y voy a declarar aquí mi variable string. Para poder trabajar con estas variables, yo voy a poner un hola mundo. Esto es muy, pero muy importante que lo tomemos en cuenta, porque hola mundo, por ejemplo, si yo escribo un echo que sea mi variable string y lo voy a ver al navegador, esto dice hola mundo. Pero también se puede trabajar con las comillas sencillas, se puede hacer uso de eso y va a seguir dando mi hola mundo, es decir, no va a haber ningún problema. Pero por ejemplo, si nosotros utilizáramos mi nombre es Marvin, pero bueno, si aquí actualizo me va a seguir dando eso, pero yo quiero poner esto entre comillas. Lo podría hacer de esta manera. Si actualizo, ahora me va a decir mi nombre es Marvin. Pero ¿qué va a pasar entonces si en vez de las comillas dobles, simples, yo estoy utilizando dobles? Aquí va a haber un error, porque yo abro la comilla aquí, cierro aquí y luego vuelvo a poner un tipo de datos y no estoy concatenando tampoco, que vamos a ver en un momento que es la concatenación. Si actualizo me da un error, dice error de sintaxis, dice. Entonces dice que esto no es un identificador válido para PHP, porque esto ni siquiera es una variable ni una palabra reservada de PHP. Si yo quisiera hacer esto, hay una forma, la cual es escapar las comillas con una flecha invertida antes de la comilla que no quiero que forme parte del cierre o la apertura de mi variable string. Entonces si yo coloco esto y ahora guardo y actualizo, ya me dice mi nombre es Marvin de la misma manera que estaba con las comillas simples. Por otro lado, acabo de mencionar la concatenación. Si yo en vez de tener mi variable string, yo lo que tengo es un nombre, por ejemplo, y a esto le coloco Marvin con comillas sencillas, comillas dobles, y ahora voy a poner un apellido y lo voy a poner con comillas dobles, que mi apellido es Méndez, punto y coma, y yo quiero concatenar. La concatenación es la unión de varias cosas. Por ejemplo, si yo quiero concatenar mi nombre, si yo imprimo esto me va a otorgar Marvin, pero si yo quisiera poner por ejemplo Marvin Méndez, no puedo simplemente venir y hacer esto me da un error. Entonces yo lo que tengo que hacer es concatenarlo a través de un punto. Así es como se concatenan las strings en PHP. Si ahora actualizo, tengo el problema de que obtengo Marvin Méndez junto, yo necesito un espacio. Entonces a esto le vamos a concatenar una string vacía casi, porque le vamos a agregar un espacio y ahora le concatenamos la última variable. Si ahora actualizo, básicamente obtengo mi nombre, un espacio, mi apellido, mi nombre, un espacio, mi apellido. Así es como funciona la concatenación en PHP. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que esté muy bien explicado. Cualquier duda en los comentarios y nos vemos en la próxima.